Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos una edición especial. Nos visita virtualmente de la ciudad de Huánuco, de la hermosa ciudad y calurosa ciudad de Huánuco, el doctor Juan Carlos Nájera, médico infectólogo, experto en medicina tropical. El doctor Nájera trabaja en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, es profesor de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en la Facultad de Medicina. Es médico consultor en todo lo que son las enfermedades tropicales. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Igualmente, doctor Sandoval, gracias, Carlitos, por esta oportunidad de estar frente a su cámara con usted y con su bella audiencia allá en Lima. Muchas gracias. Un saludo de acá desde Huánuco. Gracias. Yo el año pasado tuve el honor de estar en tu ciudad y hemos estado Ah, sí. juntos y hemos departido con los compañeros de la universidad unos muy gratos recuerdos, tanto en la ciudad de Huánuco como en la ciudad de Tingomaría, Así es. ¿no? Estuvimos ahí. Juan Carlos, tú Encantado. eres infectólogo y experto en medicina tropical. ¿Nos puedes explicar en qué consiste tu especialidad y qué es la medicina tropical? Bueno, la enfermedades infecciosas tropicales es el nombre de la especialidad, ¿no? Conjuntamente que hacemos el área de infectología, obviamente, en el hospital. Pero paralelo a esto, nosotros trabajamos enfermedades infectocontagiosas propias de la zona tropical, obviamente, de la selva y subtropical, y los componentes que intervienen en ella, ¿no? Obviamente sujeto a patologías propias de la zona y también, obviamente, patologías del orden hospitalario, ¿no? Así que estamos frente, inclusive actualmente, de la epidemia de COVID, está a nuestro cargo la parte de manejo de los casos de pacientes infectados de COVID. Y bueno, estamos al frente de esto y de enfermedades muy bonitas que son las enfermedades parasitarias, micóticas, virales, del orden de las enfermedades tropicales y por la patología obviamente que involucra pues a nuestros pacientes también a adultos mayores, ¿no? Que es creo la prioridad que vamos a conversar hoy día y el énfasis que le vamos a darle, doctor Sandoval. Gracias por Sí, este momento. tu especialidad abarca enfermedades transmitidas por virus, bacterias, parásitos y hongos, ¿no? Todo lo que son infecciones que entran al Sí, cuerpo, correcto. pero ahora especifícanos a qué se refieren con tropicales, porque por ejemplo cuando uno escucha tropical se imagina que está yendo al trópico, al Ah, Caribe, no sé, al trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, ¿no? Pero acá en el Perú hay tropicales. claro que sí, tenemos una alta tasa. ¿Qué significa enfermedad tropical? Enfermedad tropical es atribuido a las enfermedades propias de las zonas, en este caso de la selva, como dijimos, donde incluye áreas, vamos a decirlo, selva alta, selva baja, ¿correcto? Y también enfermedades propias de la sierra, ¿no? Como la fasciolasis, por ejemplo, estamos hablando de la bartonelosis, propias de las zonas entre la selva, vamos a decirlo, baja, y patologías obviamente propiciamente, vamos a decirlo, tropicales, ¿no? Por la característica epidemiológica y obviamente ambiental que involucra estas patologías muy frecuentes en nuestra zona por el orden de las enfermedades infecciosas. Claro que sí. Hay zonas en el Perú y en general en el mundo que son típicas, ¿no? Hay, por ejemplo, uno dice, me voy al norte a Piura y puede haber amebiasis, me voy al sur en Arequipa y hay, ahí se me dio el nombre, el que transmite la chirimacha, ¿cómo se llama? Claro, la triponosemiasis. La triponosomiasis Sí, y Chagas. así, ¿no? O uno va al callejón de Huaylas y está la enfermedad de Carrión, y es Claro. zonas típicos, ¿no? Tú estás en la ciudad de Huánuco, una ciudad muy bonita, y Tingo María, pero que tiene sus propias enfermedades. Así es. Creo que ahí hay casos de histoplasmosis, ¿no? Que es una infección de hongos. Ah, lógicamente, tenemos enfermedad micótica, histoplasmosis, paracoccidioides micosis, las más comunes.
Y también tenemos enfermedades metaxénicas, ¿no? Que es el área bastante amplia que involucra malaria. Explícanos esa palabra difícil, ¿qué Ajá. significa metaxénicas? Metaxénicas son enfermedades transmitidas por vectores. Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. En este caso tenemos la malaria, el Plasmodium vivax, el más O sea, es importante una en nuestra enfermedad zona, de un animal que la transmite un un vector, mosquito. que es un mosquito, un zancudo. Así es. El anófeles es el transmisor, en este caso de la malaria, y hay variables del anófeles. Nosotros en nuestra zona, este mosquito transmite pues el Plasmodium vivax y también el falcíparo, que es una enfermedad muy importante a considerarlo, ¿no? Y tenemos, por otro lado, también la leishmania, que tenemos la Leucomia verrucarum, el más importante de esta zona, la variable monsonensis, por ejemplo. Y estas son enfermedades muy importantes en la zona tropical, subtropical, en este caso la leishmaniosis. Y por otro lado, pues estamos ahorita todavía en una elevación de casos del dengue, ¿no? Y el dengue es transmitida por el Aedes aegyptius y sobre todo las formas, vamos a decir, para los seres humanos. Esto es bastante importante en nuestra zona. Dentro del complejo, sí, dígame. Vamos a centrarnos en algunas enfermedades porque hay tantas que Importantes, de sí, repente no vamos a poder abarcarlas todas. lógico. Hablemos del dengue, porque mucha gente tiene mucho miedo a ir, a veces dice, me voy a la selva y me puede dar el dengue, o me voy al trópico. Qué es el dengue? ¿Y por qué se llama dengue? Claro, el dengue es una enfermedad viral, infecciosa, metaxénica, una vez más, donde contribuye el mosquito de la Aedes, participa en la diseminación de la enfermedad, básicamente en zona urbana. Como también tenemos el albopictus, otro transmisor, en este caso en la zona selvática. Pero lo que nos interesa es, obviamente, las enfermedades del dengue, una enfermedad importante en términos de la epidemiología que tenemos en nuestra localidad, sobre todo en la zona de la selva, en Tingo María, en Puerto Inca. Y últimamente, doctor Carlitos Sandoval, lo tenemos en Huánuco. Tenemos casos autóctonos, ojo, que estamos trabajando ya en este caso, esta enfermedad, ya lo tenemos en Huánuco, que usualmente no lo teníamos. Así que esto es importante en términos de epidemiología, esta enfermedad viral. O sea, Entonces, es una mire, enfermedad viral que se transmite por picadura mosquito. o mordedura de un zancudo, el Aedes. Pero entonces, ¿cómo podríamos prevenir? Poner, no sé, mosquiteros en la casa o Claro que evitar sí. que crezcan las larvas para que después no se conviertan en zancudo. Mosquito ¿Cuáles son transmisor. las recomendaciones para prevenir el dengue? Bueno, tenemos varias. Una de ellas, la más importante, es el manejo vectorial. Y acá el ministerio hace el esfuerzo de limitar la exposición de los vectores, el emisor de la enfermedad. Hay De los zancudos. fumigaciones que se permite, sí, los zancudos. Pero nosotros en nuestras localidades, sobre todo en zona de la selva, se tiene la peculiaridad de cubrir con mosquiteros, elementos que permiten limitar la exposición frente a este mosquito, que es bastante frecuente. Recordemos un detalle con respecto al dengue. Miren, el dengue hay muchas variedades, dengue tipo 1, 2, 3, 4. ¿No? Y el problema principal del dengue, que por cierto es una enfermedad importante en nuestra zona, es peculiarmente cuando aparecen casos nuevos de una serología nueva del dengue. Eso hay que temer en nuestra localidad. Por eso que al margen de evidenciar el dengue, lo que se hace es un estudio de la carga, lo que llamamos de la enfermedad atribuida de los parásitos, obviamente, que contribuye a la enfermedad, es obviamente limitar los vectores y estar atento a la aparición de cepas nuevas de virus, que es lo que realmente contribuye a las formas graves de la enfermedad. En ¿Y este caso, sí, qué tal funcionan las campañas de fumigación que organiza el Ministerio de sí, Salud? lo veo que es importante, pero Son tiene sus importantes. limitaciones, sí, tiene sus limitaciones, puesto que la exposición del vector está en la comunidad misma, y ya estamos en la ciudad de Huánuco, lo tenemos, en los alrededores de la ciudad, y ese es el problema, que no podemos limitar lo que se dice, controlar el factor vectorial. Entonces lo que se hace es, en cierto modo, que cada persona en su domicilio limite pues la presencia de recipientes con agua donde el mosquito puede poner sus huevitos, vamos a decirlo así,
y amplía el rango de la enfermedad. Ese Miren es el problema. miren qué importante lo que nos dice el doctor Juan Carlos Nájera, especialista en infectología y en enfermedades tropicales. Evitemos los charquitos o exposiciones donde uno a veces pone una tacita de agua y lo deja meses. Ahí va a venir el zancudo, va a poner sus huevos, va a crecer la larva y van a salir más zancudos. Evitemos eso. Correcto. A veces en las mismas macetas uno pone un colector de agua para que no se caiga el agua al suelo, y ahí debajo de esas macetas es donde crecen también los huevos. Sí, pues. ¿Y qué tan cierto es de que las ranas y los sapos se comen los zancudos? Porque a veces decían de que ayudaba mucho la población de sapos y ranas alrededor de las lagunas. ¿Es cierto eso? Sí, puede limitar. Esto ya es un manejo mucho más biológico, ¿no? Sanamente hablando, puesto que también cuando se usan las fumigaciones, las abejitas y todo lo demás, la verdad se altera el ciclo biológico de muchos mosquitos que pueden ser útiles en el ecosistema, ¿no? El ecosistema, claro. Eso hay que limitarlo, pero por lo tanto acá la atribución del dengue está en limitar la exposición, y aquellas personas que van a las zonas donde hay el dengue debería usarse usualmente, ver si ya tienen la enfermedad, muchos de ellos. Mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas y signos del dengue para que la gente conozca? Usualmente el paciente va a debutar con fiebre, malestar general, es un cuadro febril común, pero se atribuye pues se suma el dolor muscular, ¿no? Entonces, acá la enfermedad del dengue se tiene que considerar criterios para calificar el dengue. Hay enfermedades del dengue subclínicamente leves, sin riesgo, que se puede trabajar usualmente una posta, lo que llamamos en esquemas primarios, con el agua, líquidos, y hay otra etapa donde el paciente tiene una comorbilidad. Ese es el problema, los factores de riesgo que pueden llevar a esta enfermedad. Personas que tienen susceptible de contribuir a complicar la situación. Y luego viene el dengue con shock, que es el dengue muy complicado, que puede llevar a la defunción de pacientes. Esa es la situación mucho más grave. Juan Carlos, lo que se tiene que hacer es, sí, dígame. O sea, es muy parecido al COVID. O sea, claro, es una enfermedad viral que produce fiebre, malestar general y tiene etapas que se pueden manejar en atención primaria y en hospitalización. Correcto, así es, se puede manejar esto. Lo que sucede que en el caso del dengue, el manejo es básicamente manejo de líquidos. Acá hay un problema de extravasación del plasma, para entender un poco qué significa. Que el paciente puede terminar, en el peor de los casos, un shock por dengue. Eso es lo que hay que temer en los pacientes que tienen alguna enfermedad, una comorbilidad, un diabético, un hipertenso, gestantes, mucho cuidado con esto. Y el dengue es una enfermedad que se puede manejar tempranamente. Por eso, qué importante, doctor, que tempranamente, en los primeros 5 días, se debe hacer un diagnóstico oportuno del dengue. El personal médico y los mismos familiares deben saber, conocer tempranamente el dengue por las características del dolor, la fiebre, un dolor muscular, el rash que se presenta. ¿Hay algún análisis? Claro que sí, hay análisis que se pueden hacer desde cadena de polimerasa, PCR, para evidenciar el virus. O sea, una prueba molecular. Correcto. Y también pruebas rápidas para encontrar IgG o IgM, inmunoglobulinas tempranas, que los primeros 5 días a veces no aparece, después del 5º, 6º día recién se vuelve positiva. Igual, y es importante, pues, claro, entonces es importante reconsiderar hay pruebas rápidas, ¿no?, para evidenciar el dengue como una patología en zonas de alto riesgo. No lo olvidemos que el dengue es endémica en nuestra zona. Más del 50-70% de la población en la selva ya puede tener su propia inmunidad, sin haber hecho una enfermedad grave. Interesante. Inclusive esas personas, si queremos protegerlo, hay que vacunarlo a ellos en la posibilidad de que potencialmente, ojo, puede aparecer un dengue nuevo, vamos a decirlo. Ese dengue nuevo, que no ha sido evidenciado y comienza su capacidad de proliferación, son estas enfermedades, doctor Sandoval, que nos lleva a los casos extremos de dengue, con casos de shock por dengue. Claro. Sí. Eso hay que tener. ¿Hay vacuna para el dengue? Sí hay unas vacunas, pero la verdad esas vacunas tienen que estar limitadas en personas que ya tuvieron la enfermedad y hay que protegerlo para los casos nuevos. ¿Me entiendes? Y lógicamente
tiene que ser indicado por el médico, no puede Lógicamente, uno ir a la no se posta a puede hacer. vacunarse No alegremente. se puede vacunar a cualquiera que va a ir a la zona de la selva y vacunarse. Así no funciona este tipo de vacuna, el Denvex, ¿no? Ahora Que hay que hablemos de otra enfermedad importante de la zona de la malaria, Tingomará, Huánuco, que es la malaria. correcto. Sí. ¿Qué es la malaria? Lo mismo, la enfermedad de la malaria, este es un protozoario, es un parásito, ¿no? Transmitida, en este caso, por el anófeles. Y este mosquito es frecuente en nuestra zona. Lo quiero caracterizar la malaria. La malaria en nuestra zona pueden aparecer, ojo, frecuentemente por el Vivax. El Vivax es de 10 pacientes, 9 u 8 van a aparecer con el Vivax, que es lo más común. Y ojo, el Vivax no genera resistencia. Por lo tanto, la cloroquina, la primaquina que tenemos según los esquemas del ministerio son útiles para estos pacientes. ¿Dónde está el problema, Carlitos? En los pacientes que aparecen el falciparum. Y el falciparum genera una enfermedad muy agresiva, sobre todo en niños y, ojo, en gestantes, que inclusive puede haber formas de transmisión vertical de esta enfermedad. Y obviamente en nuestros pacientes adultos mayores, ¿no? Mucho cuidado que se puede aparecer el falciparum. En peor de los extremos, personas que van a la selva, yo les recomiendo que se compre su cloroquina una semana antes y que tomen semanal, inclusive 4 semanas después que salgan de la selva, en personas muy susceptibles. Quiero dar un dato importante, doctor Sandoval. El Vivax, que es lo que tenemos en Huánuco, en la zona, ojo, hay una etapa importante a considerar, lo que se llama el hipnozoito. Quiero que consideremos esta etapa del hipnozoito. Este parásito se queda dormidito allí. Un tiempo prudencial de 3 hasta 6 meses, inclusive hasta el año. Y una persona que viene de Miraflores, se va a la selva, hace su turismo, coge la enfermedad y puede aparecer el hipnozoito, y luego en Miraflores aparece la enfermedad de la malaria. A los 6 meses. A los 6 meses, 3 meses, ¿no? Inclusive con una patología que a veces no hay una sospecha, porque se olvida que inclusive que han ido a su turismo y pueden llevar el hipnozoito y activarlo esto en Miraflores, en San Isidro, puede pasar una situación. Acá en Miraflores no hay río, no hay charcos, ¿cómo? Pero se nos va la patología. Pero es que lo adquirió 6 meses antes. Claro. Cuando viajó a la zona endémica, muy interesante. Claro que sí, igualito que la Bartonella, ¿no? La Bartonella también puede estar allí y de forma subclínica, y en Lima puede activarse la bartonelosis. Y estas enfermedades parasitarias se caracterizan también porque producen anemia, ¿no? O sea, rompen los glóbulos rojos y... Lógicamente, sí. El paciente se va anemizando. Lógicamente, porque vamos a decir, la célula diana principal de este parásito es el glóbulo rojo, conjuntamente que esto nos lleva a una alteración. No olvidemos que en el peor de los extremos, la malaria complicada, doctor Sandoval, es la que se tiene que trabajar oportunamente el diagnóstico. Y a veces el diagnóstico es solamente una gota gruesa, que se puede hacer en cualquier establecimiento, incluido en Lima. No se olviden que los pacientes que vienen en la selva, el antecedente del viaje, puede ser importante reconsiderar una gota gruesa sencillamente y tipificar el diagnóstico, ¿no? Claro, y ahí se ve en la plaquita, se ve pues el glóbulo rojo y los puntitos que son los puntos de Schuffle, que llamamos así, o también la forma de gametos que tenemos ahí en el glóbulo rojo, ¿no? Y nos hace el diagnóstico rápido. Y antiguamente yo me acuerdo que, porque yo no veo este tipo de pacientes por la zona, pero le llamaban la fiebre terciana, ¿no? Lógico, sí. Todavía se considera el patrón. Es el patrón febril, doctor, de la terciana, que usualmente en el Vivax y el falciparum que tenemos en el Perú dan la forma de la terciana. Cada 3 días puede exponerse la alta tasa de inflamación y contribuye pues a los cuadros infecciosos de la malaria, y inclusive podemos tener una mejor captura, mejor captura en la gota gruesa en la etapa del febril, ¿no? Bueno, se considera esa posibilidad. Cuando se supone que ha reventado el glóbulo rojo y entonces... Y hay una mayor opción de encontrarlos. Y ahí los ven, el laboratorista los ve. Claro que Para sí. la malaria hay tratamiento. Sí, doctor. Claro que sí. Lo que pasa es que la malaria también hay que tipificar desde casos muy suaves, vamos a decirlo,
clínicamente manejables con cloroquina, primaquina y un esquema muy sencillo para el VIVAX. Cloroquina, lo mismo que se estuvo dando al inicio para COVID. Sí, correcto, correcto. Esta es la cloroquina fosfato, ¿ah? Que es el Y derivado también de la primaquina. derivado de la quinina. Correcto, doctor, sí. Lo que sucede que, ojo, la malaria atribuida, ojo, por el caso del falciparum, sí genera resistencia a la cloroquina y primaquina. Ese es nuestro problema. Pero esa es la menos frecuente, más frecuente la menos frecuente, sí. Más frecuente es Vivax, ¿no? Vivax, definitivamente. Okay. Pero el Vivax puede haber casos complicados, donde hay que tratarlo con mefloquina, artesunato, quinina, son elementos que nos permiten manejar los casos complicados del VIVAX, incluido, ojo, falciparum, ¿no? Que se bueno, tiene los que casos manejar, complicados me imagino que ya se tienen que hospitalizar y derivar al especialista. Sí, definitivamente, mejor. Porque los casos no complicados los debe manejar atención primaria en el centro de salud. Sí, es posible, sí, claro que sí, doctor. O sea, correcto, sí, pues. ¿Y hay vacuna para la malaria o no hay vacuna? Sí, se ha intentado muchos estudios, doctor, pero no tenemos todavía una vacuna específica, ¿no? No nos olvidemos de que para la vacuna tenemos que buscar bloquear desde el ingreso al hígado, al glóbulo rojo. Es bastante complicado generar una vacuna específica para la malaria, doctor. Y obviamente hay muchos experimentos que dan resultados. En Colombia hay una vacuna que se está todavía manejando, pero no tenemos en el Perú una vacuna específicamente para la malaria. Por lo que mejor de todo esto es el cuidado, manejo vectorial lo mismo, y ojo, la evidencia temprana también los casos febriles, ¿no? No nos olvidemos, doctor, en clínica, cuando estamos en un servicio de medicina, los casos de fiebre de origen desconocido, ¿lo he escuchado hablar de este término? Claro. Hay formas clásicas, formas hospitalarias, inclusive por pacientes neutropénicos, pacientes que tienen VIH, y en los casos, ojo, en los casos de las formas, lo que denominamos clásica del FOD, fiebre de origen desconocido, consideremos, aparte de tuberculosis, todas las enfermedades hematopoyéticas, neoplásicas, consideremos nuestra malaria, pues, doctor. Claro, pedirle una gota gruesa y ganamos un montón. Ganamos un montón, definitivamente. Y buscamos inclusive Bartonella, doctor, Bartonelosis. Tú nos acabas de dar un dato, si es que vamos a viajar a una zona endémica, porque eso hacen muchos europeos. Yo he visto que muchos europeos que van a venir al Perú e incluso van a venir a Lima, toman antimaláricos como profiláctico, por si acaso. Entonces, tú recomiendas que una persona que va a viajar a una zona endémica, Tingo María, Huánuco, Iquitos, Pucallpa, tome su cloroquina. Su cloroquina una semana antes, doctor, y luego consecutivamente hasta 4 semanas posterior de haber salido de la zona de la selva, ¿no? Miren qué importante. Doctor. Entonces, hemos revisado 2 enfermedades tropicales, hemos revisado el dengue, hemos revisado la malaria y ahora vamos a revisar las enfermedades parasitarias. Porque correcto. Es muy característico que la gente de nuestros compatriotas y nuestros hermanos peruanos de la selva tengan parásitos. Correcto, doctor. ¿Y qué parásitos son los más frecuentes y si vale la pena hacer esas campañas que antes había, me acuerdo, en los que lo organizaba no el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Educación, de desparasitar a los niños? No, sí es importante, doctor, definitivamente. Sí. A ver, vamos, te escuchamos. Claro que sí, las parasitarias hay parte de un grupo. Yo quiero enfocarme en un tema, doctor, hablando de enfermedades, lo que llamamos enfermedades poco atendidas. Hay un término que el Ministerio está trabajando, enfermedades infecciosas tropicales poco atendidas o poco asistidas, que inclusive vamos a hacer un repaso, hay como 17 enfermedades, hasta 20 y tantas, que son enfermedades tropicales, muy complicadas, dentro de ellos están las parasitarias, que por favor tomemos en cuenta también la lepra, ¿no? Con mucho cuidado. La lepra, miren, esa es una enfermedad poco atendida porque... Poco atendida, correcto. Ya no se ven muchos casos, pero sí sigue, claro. Claro, consideremos esas úlceras de Buril, que llamamos úlceras crónicas, la tuberculosis cutánea. Encontremos enfermedades bastante como las esquistosomiasis, que no lo tenemos.
Pero me voy a enfocarme, doctor, en patologías propias de la región Huánuco, ¿no? Sí, en la región, y si es sobre la desparasitación en los escolares, Sí es necesario, definitivamente. Se porque tendría que hacerse ¿qué niño no mensualmente. toma agua de arroyo, agua de charco? Claro que sí, Entonces una complicación, ahí se ¿no? pueden infectar, ¿no? Claro, los parásitos dentro de este bloque de las enfermedades parasitarias importantes están la estreptococcitis, doctor. La estreptococcitis es una enfermedad muy importante en nuestra zona que forman el llamado ciclo de luz. Mejor dicho, este parásito tiende a formar la forma adulta en el pulmón y puede simular un cuadro asmatiforme en niños, sobre todo, muy parecido al ascaris, que también hace un ciclo pulmonar, para entenderlo así. Y dentro de eso están también los ancilostomas, ¿no? El ancilostoma duodenal, el necátor americano, lo que son del grupo de la succinariasis, Y hay que algunos usualmente no lo parásitos vemos. hay algunos que se meten por la piel y terminan en el pulmón. Correcto. Justamente estamos hablando de esto, ¿no? Las uncinarias son la estrongiloidiasis, que son importantes. Inclusive la estrongiloidiasis es importante en pacientes con VIH-Sida, con HTLV1, ¿no? Hay que reconsiderar esta enfermedad. No nos olvidemos, la estrongiloidiasis diseminada es la primera causa de las enfermedades parasitarias en pacientes, obviamente, tropicales, en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Portadores del HTLV1. Entonces, la estrongiloidiasis se tiene que manejarse oportunamente también. Y lo mismo el diagnóstico gota gruesa, doctor. Una gotita gruesa. Se puede encontrar el parásito en sangre. Con una gota gruesa se puede diagnosticar un montón de enfermedades tropicales. Correcto. Hemos hablado de la gota gruesa y de repente el público no ha entendido qué es la gota gruesa. La gota gruesa es... ¿Qué es la gota gruesa? Para que nos entienda la gente del público. Bueno, es un examen de laboratorio donde se toma una muestra de sangre de pulpejo de dedo y se lleva unas tinciones especiales para calificar la presencia de varios elementos, sobre todo parásitos como la malaria, la bartonelosis, ojo, y también podemos encontrar esquistosomiasis, podemos encontrar parásitos como el estrongiloides, con tinciones específicas. Y es posible, doctor, que con una gota gruesa, básicamente en una posta, un centro donde tiene un laboratorio básico, pueden calificar estos casos de fiebre recurrente, de pacientes que hacen cuadros febriles. Usualmente esos pacientes que hacen difícil de identificar, podemos calificar el diagnóstico. Yo me acuerdo que leí cuando estaba en la universidad, en el ciclo de los que nos acabas de mencionar, lo que se llamaba la vómica, que al final terminaban vomitando el parásito cuando le había reventado los pulmones, ¿no? Claro, por ejemplo, esto es lo que estamos hablando, ya son enfermedades quísticas, el quiste hidratídico, ¿no? El quiste hidratídico son parásitos, obviamente, que van a ser presencia de lesiones a nivel del hígado, en el pulmón. Estos quistes hidratídicos son frecuentes en estos grupos de pacientes, sobre todo los que vienen de la sierra, ¿no? Donde crían ovejas, los perros se infectan, el ser humano entra al ecosistema y nos infectamos. Por eso son enfermedades poco definidas, muy poco evidenciadas, que lamentablemente llegan a Lima con patologías sobreagregadas, que es necesario reconsiderarlos en estos pacientes que por su presencia en la selva nos lleva a este grupo de pacientes muy importantes. Dentro de este bloque, doctor, también la neurociticercosis, ¿no? Frecuentemente son pacientes que vienen de la selva. Y obviamente recordemos un parásito que es un platelminto, un parásito plano, y lo que dijimos al inicio, la fasciola hepática, el Paragonimus, que son propios de nuestra selva, y también la fasciola de las zonas altas de Huánuco, donde existen los charcos, donde existe, pues, vamos a decirlo, lagunillas. Las personas usan el berro, por ejemplo, y nos infectamos con estos parásitos que están adheridos. Comemos los berros crudos y nos contagiamos. Sí, pues, y la fasciola es la primera causa de eosinofilia alta en pacientes que vienen de estas zonas subtropicales, las zonas, vamos a decirlo, Entonces, de alto andina. Se recomienda la desparasitación en escolares y de todas las personas que viven en zonas parásitas. Correcto, doctor. Sí, debería hacerse. ¿Qué tomar? ¿Uno tiene que ir a la posta, al centro de salud, al médico, o puede ir directamente a la farmacia?
¿Cómo es Yo el...? prefiero, doctor, que Bueno, los pacientes, sí, se te tiene que hacer una prueba básicamente de laboratorio de heces, comúnmente de heces, y encontrar si hay quistes infecciosos, vamos a decirlo, los, asca es hue- bastante los común, la huevitos, ¿cómo giardiasis es? es bastante común. Los huevos. Claro, los huevos, los quistes, podemos encontrar los trofozoitos, la forma quística, y la giardia frecuentemente, ese síndrome de mala absorción, giardiasis muy frecuente en nuestra selva, y también en las zonas periurbanas de Lima, de esta zona, pero en esta de la selva, recordemos, como dijimos al inicio, estos parásitos de la suncinariasis, Necator americanos, el estrongiloidiasis que acabamos de hablar, tiene una peculiaridad especial que inclusive pueden hacer cuadros febriles, que a veces, si no lo pensamos, se nos va el diagnóstico en ese sentido, ¿no? Y tomar en consideración que los casos usando albendazol, mebendazol, podemos limitar la exposición de estas enfermedades parasitarias. Inclusive, ojo, la uncinariasis genera una alta tasa de anemia en los niños. Miren, Ojo, miren, anemia grave. importante. A veces hay niñitos de que no comen, tan flaquitos, tan pálidos, están con anemia y uno cree que es por falta de comida y es porque están infectados con Están infectados de parásitos. parásitos. Sí, Entonces hay correcto, que correcto. desparasitarlos. Juan Carlos, Así es, nos está visitando muchos amigos, muchos oyentes. claro. Nos está saludando Guillermo Lara Queda, Soledad Rodríguez, Enrique Ceballos, Anita Tito desde el Canadá, Liliana Palacio, Luz Cáceres, Teresa Nakasato, Nora Díaz. Aquí, desde el Canadá, la señora Anita Tito nos pregunta, dice, las agencias de viajes informan a los viajeros de los riesgos de coger una enfermedad tropical en zonas tropicales por picaduras de mosquitos. ¿No? Las agencias dice, porque... Sí, sí, mejor. Mejor hacerlo de conocimiento que dejarlo, pues, sin evidenciar tempranamente el diagnóstico, ¿no? Mucho cuidado con esto, ¿ah? El Las tiempo agencias deberían tener un patrón de vacunas, inclusive para que entren a la selva deben vacunarse, eso sí, de la fiebre amarilla. Eso, quería terminar con eso de la fiebre amarilla, que es una enfermedad tropical. ¿Qué es la fiebre amarilla y quién la transmite? Lo mismo, es una familia de los flavivirus que condiciona daño hepático, doctor. Es una enfermedad bastante extrema. Hay formas subclínicas, formas abortivas tempranas, vamos a decirlo así, pero las formas más agresivas son aquellos que terminan haciendo, pues, enfermedades de toxemia, muy difíciles de curar, ¿no? Con daño hepático, toxicidad muy importante, y el paciente termina con daño, con una ictericia, y puede confundirse con leptospirosis, que es otra enfermedad importante en la selva, doctor, la leptospirosis, ¿no? Que La puede fiebre ser una amarilla, característica. ¿quién es el animal que tiene la fiebre amarilla y después viene el mosquito y se lleva a morder, a picar al hombre? Pero ¿quién es Son los monos que están por la selva, ¿no? los monos? O sea que Sí, tiene que ser zona donde haya monos. claro, uno entra a las zonas y el mosquito es el transmisor, es una enfermedad igualmente vectorial. Y dentro de este bloque autor de la fiebre amarilla, reconsiderar entonces la vacuna, que sí es protectora en este caso. Sí se recomienda para aquellos que vienen de zonas donde no tenemos la presencia de zonas tropicales, vacunarse, ojo, 10 días antes que entren a la zona de la selva o se internalicen en ella, ¿no? Otra enfermedad, doctor, que antes que se me vaya la idea, si me Sí, permite, claro, sí, por favor. recordemos que otra enfermedad de este tipo es el mayaro, que es muy poco que se ve, pero lo que me está preocupando, doctor, es el Zika, el virus Zika. Miren, escuchen, el virus Zika, que estuvo muy frecuente el año pasado, el año pasado, Claro, hace 2 años hemos tenido, Huánuco fueron los primeros casos de Tingo María de encontrar, ojo, es una enfermedad que se transmite sexualmente. Ese es el problema. El varón hace una prostatitis, ¿no? Y puede transmitirlo por relaciones sexuales a su pareja. Y esto verticalmente al feto y producir microcefalia. y la Zika, mamá al feto. correcto, Claro. y hay que reconsiderarlo como parte de las enfermedades tropicales, que no es exclusividad, lo tenemos también en la zona en Ica, lo tenemos en Lima, pero una madre positiva con inmunoglobulinas positivas y un niño con microcefalia, reconsiderarlo Zika, ¿no? Ya tenemos en Brasil muchos casos evidenciados y en Perú, Tingo María, es los casos mucho más mejor trabajados que hemos tenido por la direza Huánuco y se ha encontrado
esta patología, que hay que reconsiderarlo, seguimiento, labor exclusivamente del personal de obstetricia o de aquello que está trabajando con gestantes. Microcefalia significa que el feto tiene la cabecita más chiquita que lo normal. Claro que el estándar Y que cuando nazca van a ser con algún tipo de subdesarrollo, porque la cabeza no ha desarrollado. Y son, como acaba de decir el doctor, son enfermedades tropicales. Juan Carlos, una pregunta. La fiebre contra la fiebre amarilla, perdón, la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿es la que se llama la vacuna internacional o es otra? Sí, sí, tiene un mismo patrón, doctor. Es la internacional, ¿no? Porque hay otros países que no te dejan ni entrar. O sea, tú si no tienes tu certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, no entras a Tailandia, claro. Y hay muchos países, inclusive países tropicales del Caribe. Correcto, y debería acá también ser un patrón de manejar estos casos. Reitero, las personas allá se enferman y hacen un cuadro rápido, se complican, las personas que no tienen la capacidad vamos a decirlo, de manejar la inmunidad protectora. Entonces, se pretende la vacuna en zonas donde van a ingresar, vamos a decirlo, Huánuco mismo, Pucallpa, Puerto Inca, en esta zona, Satipo, Zapampa, y los puestos en los centros, vamos a decirlo, de entrada, están vacunándose gratuitamente por la fiebre amarilla, que debe ser importante, doctor, para evitar la diseminación, y las personas llegan y se complican en Lima, y pueden terminar con una enfermedad muy grave. Otra enfermedad muy común, doctor, en nuestra zona, la hepatitis B. Bastante importante también. Tenemos una mediana a alta endemicidad en nuestra zona de Huánuco, que hay que reconsiderarlo. El HTLV-1 es una enfermedad también por un retrovirus. Esta hepatitis B, ¿cómo se transmite? La hepatitis B, ¿cómo se transmite? Bueno, como todos conocemos, es por contacto con fluidos, con la sangre, por relaciones sexuales, y es, vamos a decirlo, 10 veces hasta mucho más agresivo la velocidad de transmisión frente al VIH-Sida, ¿no? Es más rápido. Hepatitis B hay que considerarlo. Qué importante también la inmunización en personas jóvenes, sexualmente hablando, en gestantes, reconsiderar, doctor, la vacuna para la hepatitis B en nuestra zona es tremendamente importante, sobre todo en poblaciones dispersas, selváticas, donde existe una alta tendencia de tener hepatitis B. Por eso son enfermedades, doctor, subclínicamente mal manejadas o evidenciadas, que están apareciendo inclusive tempranamente cáncer hepático en niños. Claro, porque la hepatitis B termina en cáncer de hígado. Claro que sí. Entonces, vamos a recapitular qué enfermedades tropicales se pueden prevenir con vacunas. Todas las inmunoprevenibles. ¿Cuáles? Por ejemplo, la fiebre amarilla, hay vacuna contra fiebre amarilla. Correcto, sí. Hepatitis B. Correcto, sí. ¿Qué otra más? Bueno, todas las inmunoprevenibles, tétano, dertucia, influenza, que en la selva existen. Bueno, esas son de los que acá también están en la cartilla de los recién nacidos. Pero en la selva, no. Fiebre amarilla, exacto, debería ser. Para selva, porque alguien desea ir a la selva, no hay para dengue todavía. No hay para dengue. Ni para malaria. No está previsto, ni para malaria. Sí. Pero para malaria tenemos la opción de tomar la cloroquina una semana antes. Correcto, sí. Miren, qué importante. No hay vacuna, pero uno puede tomar el remedio antes para prevenir la malaria. Así es. Y bueno, y para los parásitos tenemos la opción de los antiparasitarios, ¿no? Correcto, doctor, sí. Se puede trabajar. Hay parásitos microscópicos y hay parásitos inmensos que miden 1 metro. Claro que sí. Correcto, doctor. Creo que la más importante, como le dijimos, la estrangulodiasis, que de verdad se teme mucho en pacientes con VIH-Sida o inmunodepresión. Pacientes neutropénicos pueden hacer estrangulodiasis. ¿Y dónde está esto? Uno se infecta porque el parásito no ingresa por la vía oral, ingresa por la piel, por contacto con zonas o áreas infectadas. O sea que uno se mete a un charco de barro y ahí puede infectarse. Puede estar, correcto, doctor, sí. Y se mete por la piel y al final termina en los pulmones. Sí, hace la forma adulta y luego ya pasa a la parte de la difusión en la forma, ya hacen la autoinfestación interna, no necesariamente. Pero el doctor Nájera nos ha dado un dato muy importante, que estas enfermedades se pueden detectar con un análisis de laboratorio muy sencillo que se llama la gota gruesa. Así es.
Correcto, doctor. Es un análisis simple, barato, que se hace en cualquier centro de salud y nos puede diagnosticar una serie de enfermedades infecciosas tropicales, como la malaria, incluso la verruga peruana, Así es. el estrongiloidiasis, ¿no? Sí, se puede hacer, doctor. Es básico ese examen. Claro que sí. Qué importante. Muy bien, Juan Carlos, yo la verdad que te agradezco. Tenemos para hablar toda la noche porque estas enfermedades son, cada enfermedad es un capítulo, pero hemos dado una Sí, doctor, visión bastante general importante. de las enfermedades tropicales de nuestro país, de nuestra selva, y que no por eso vamos a dejar de ir a visitar y conocer nuestra patria, porque nuestra patria es hermosa, Claro que pero sí. ya sabemos algunas medidas preventivas que nos has enseñado y yo te agradezco. Eh, unas palabras finales para terminar de tu parte. Bueno, doctor, yo quiero aprovechar esta oportunidad para reconsiderar que estas enfermedades poco atendidas, doctor, que lo estamos denominando, que son muchas enfermedades subclínicamente definidas y sobre todo, doctor, mal diagnosticadas, que pueden ser importantes en la patología de muchos casos que se pueden evidenciar, no solamente en la selva, sino aquellos que entran y salen hacia por un trabajo, por una actividad, reconsiderar las enfermedades poco atendidas. El Estado, doctor, debería mejorar su capacidad de resolución, su intervención, la respuesta del Estado. Debemos ser mucho más eficientes en manejar estos casos, doctor, porque la verdad, estas enfermedades están ganando espacios donde antes no había. Muchas personas por actividades de labores en la selva, por trabajo que van a ellas, están infectándose, ¿no? Y están apareciendo casos muy complicados que de veras estamos entrando en nichos ecológicos donde antes no, el ser humano no estaba y ahora intercambian con los animales, con los vectores, con los mosquitos, y por eso que estas enfermedades se están haciéndose ya bastante comunes en zonas donde antes era peculiarmente en la selva, pero ahora podemos encontrar en otros espacios donde las personas van por sus actividades, retornan a su lugar y pueden expresar la enfermedad. Por eso que la necesidad de mejorar el diagnóstico temprano de esto. Y el doctor Nájera nos ha dado un mensaje también muy importante, especialmente a los médicos jóvenes, cuando tengan un caso de fiebre de origen desconocido, a veces uno no se rompe la cabeza porque este enfermo tiene fiebre y no sabemos qué, le pedimos tomografía, le tomamos análisis, examen, pensar en malaria que pudo haber adquirido de un viaje anterior y que el microbio se quedó dormido en la sangre y después se explotó y manifestó la Así es, enfermedad. puede También aparecer eso. nos saluda el doctor Pedro Guapaya, quien nos visitó la semana pasada, Ah, correcto, Pedrito. Excelente otro su tema sobre sobre enfermedades difteria. inmunoprevenibles. El doctor Guapaya es un gran amigo de zona geriátrica, amigo Correcto. personal y un infectólogo. Igualmente. Juan Carlos, si alguien desea escribirte o consultarte, ¿tienes algún un correo o un celular o para que la Bueno, gente te sí, a llame? ver si O, podemos me asistirles de imagino que cualquiera. Todo Huánuco te conocerá. Todo Huánuco y toda la ceja de selva. Bueno, hacemos lo posible algunas veces para viajar a las zonas de alto riesgo, doctor, sobre todo Puerto Inca, Huacaibamba, ¿no? Que son zonas donde tenemos alta opción de tener bartonelosis, enfermedades infecciosas, dengue, Algún malaria. correo o algún celular? Bueno, mi número de celular es 965-007-289 y mi correo es najerag84 @hotmail.com. Ya saben, La famosa 84, doctor. najerag84@hotmail.com. Ha estado con nosotros el doctor Juan Carlos Nájera, quien nos ha visitado desde Huánuco. Él se encuentra en la ciudad de Huánuco, a zona geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta Muy luego, amable, doctor. doctor. Gracias por todo. Muy agradecido por esta oportunidad. Para servirle, doctor. Cuídese mucho. Gracias.